Aquí comienza AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido, por Radio Chacra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión, la primera de la octava temporada de este 2025 de AgroATP. Esto que es información agroalimentaria apta para todo público, siempre en la sintonía planetaria de radiochacra.com.ar y también en nuestro canal de YouTube y en Spotify, donde también somos AgroATP. Iniciamos esta temporada con novedades, con cambios y con la alegría de reencontrarnos con todos ustedes y por supuesto tratando de mejorar este producto periodístico que comienza, como decía, su octava temporada en radiochacra.com.ar, estrenando este programa a la hora 13 del día sábado, con nuevo horario en este programa, en esta temporada 2025, y reiterándolo los martes a las 12 y a las 21, siempre en la sintonía planetaria de radiochacra.com.ar. Programa que además queda grabado en formato podcast en Spotify, donde somos AgroATP, y también en nuestro canal de YouTube, que a partir de este programa va a tener en forma completa toda la emisión de AgroATP de comienzo a fin, con todos los bloques, con las noticias, con los entrevistados, con el análisis y por supuesto también con la música de cierre. Así que los invitamos a seguirnos en todas estas plataformas, en radiochacra.com.ar, en Spotify, en YouTube como AgroATP, y les paso a contar ya mismo quienes nos van a acompañar en esta primera emisión de 2025. La primera nota va a ser con Sebastián Senesi, el director del programa de agronegocios y alimentos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Con él analizamos qué está pasando con las empresas del agroindustriales, agropecuarias, proveedoras del sector, que están pasando por dificultades económicas en los últimos tiempos. ¿Por qué se da esta situación y qué puede pasar o qué debería pasar para que esta situación se supere? Por otro lado, hablamos en una segunda nota con Juan Uccelli, el director de la consultora en temas porcinos JLU, una radiografía, un pantallazo de cómo está la actividad porcina actualmente en la Argentina y cuál ha sido el balance del 2024 que dejamos atrás. Una actividad la porcina que sigue creciendo en el país y la charlamos, lo comentamos en la entrevista con Juan Luis Uccelli. Tercera nota con Diego Abdo, el gerente de comunicación y marketing de Exponenciar, la empresa que organiza como cada año dentro de un mes, del 11 al 14 de marzo, una nueva edición de Expo Agro, allí en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. Estuvimos días atrás en la presentación que se hizo aquí en Buenos Aires, en un salón de la zona de Parque Patricios, en la capital argentina, donde se presentó lo que va a ser esta nueva edición, la número 18 de Expo Agro en San Nicolás. Y por último, la nota de cierre es con Florencia Ricciuti, es la directora legislativa de la Fundación Barbechando, y el tema es la política y el agro en este 2025 electoral que ya hemos iniciado y que está en pleno desarrollo. ¿Cómo va a influir la política? ¿Cómo el agro se puede plantar ante un sector, la política, que obviamente siempre tiene su importancia, su gravitación, y que este año, como ustedes saben, tenemos elecciones de medio término en el mes de octubre. Hacia el final del programa, como siempre, habrá noticias, habrá comentarios. La música de hoy es con La Versuit, el grupo de rock argentino que tiene unos 30 años ya de trayectoria en nuestra República Argentina y que también se ha destacado en Latinoamérica y otros países. Y como siempre, al comienzo del programa es el momento de nuestro análisis, de nuestro comentario editorial, que ya comienzo a compartir con todos ustedes. Por estos días, la actividad agroalimentaria argentina, hay que decirlo, atraviesa por las vicisitudes habituales de este negocio, como lo son las contingencias climáticas y las cuestiones macroeconómicas que influyen en su desarrollo. A estos fundamentos del negocio agroalimentario y agroindustrial se le suman otras variables también vinculadas con la política,
Pero antes de esto vamos a ir por partes y vamos a ir desgranando cada uno de los fundamentos de la situación actual. La Bolsa de Comercio de Rosario difundió su proyección de producción de granos. Estimó la semana pasada en 47,5 millones de toneladas de soja, 5 millones menos que las previstas al inicio de la campaña, y 46 millones de toneladas de maíz, 6 millones menos de toneladas de cereal, también respecto de lo que se prevía al comienzo de la campaña. La merma en ambos cultivos implica unos 11 millones de toneladas de granos que no se van a cosechar, lo que implica una caída de ingresos de unos 3.450 millones de dólares. La caída productiva tiene directa relación con la sequía y las altas temperaturas que se registraron en enero pasado. Aunque en las últimas semanas llovieron entre 50 y 100 milímetros en distintas zonas, estas precipitaciones no son suficientes para revertir el daño causado, aunque sí para frenar el deterioro de los cultivos. Ante este panorama y un escenario fiscal que sigue siendo complicado, con una baja de retenciones necesarias pero temporales y por esta misma razón insuficientes, las gremiales empresarias del agro siguen insistiendo que la baja sea definitiva, tal como sucedió esta semana en la Fiesta Nacional del Trigo desarrollada en Leones, en la provincia de Córdoba. Al mismo tiempo, a nivel provincial, las entidades de productores reclaman que bajen los impuestos inmobiliarios. Esto pasó en Río Cuarto, también en la provincia de Córdoba, donde esta semana hubo una asamblea de productores, y hoy mismo en Chivilcoy y Buenos Aires, con una reunión similar por el mismo motivo. Donde también hubo ruidos esta semana fue la llamada Mesa de las Carnes, que pese a su nombre, solo agrupa actualmente a actores vinculados con el negocio de la carne vacuna. Vale la pena aclarar esto porque hace unos 10 años, cuando se formó esta Mesa de las Carnes, también participaban otras carnes como la avícola y la carne porcina. El ruido dentro de la Mesa de las Carnes, un nucleamiento no formalizado que reúne a una veintena de entidades entre asociaciones de criadores de ganado vacuno, cámaras de la industria frigorífica y de los consignatarios de Hacienda, tuvo relación con el rol del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA. Una de las entidades representadas en la Mesa de las Carnes, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, CAMIA, cuestionó el funcionamiento del IPCBA, aduciendo que el aporte obligatorio que ganaderos y frigoríficos hacen por ley para el financiamiento de este instituto solo se destina a la promoción externa de la carne vacuna argentina y no a la promoción de la carne vacuna en el mercado interno. Desde el IPCBA y la mayoría de las entidades que componen la mesa se rechazaron estas acusaciones, explicando la tarea que hace el instituto en el mercado local desde el año 2002, relevando datos de producción y precios, promoviendo carnicerías saludables, financiando investigaciones específicas y realizando jornadas técnicas a campo, entre otras muchas acciones. Esta polémica se da en medio de rumores y versiones periodísticas que indican que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluiría al IPCBA en un paquete de entidades que el Estado cerraría por decreto. Sucede que el IPCBA es un ente de derecho público pero no estatal, que se financia solo con aportes privados y que fue creado por ley a fines de 2001. En teoría, y según lo que dice la Constitución Nacional, una ley no podría derogarse por decreto. Y si fuera por un DNO, un decreto de necesidad y urgencia, esa norma debería ser ratificada por el Congreso. La experiencia reciente de la Argentina, con el decreto 70 de 2023, que emitió el actual gobierno a poco de asumir, aquel de las bases, o que dio origen después a la ley bases, y que modificó leyes, indica que esas reglas constitucionales no suelen cumplirse, sea porque los procedimientos se frenan en el Congreso y o porque la Corte Suprema de Justicia no se expide. ¿Qué podría pasar si esos rumores respecto del IPCBA se confirman? Solo Dios lo sabe. Finalmente, la semana tuvo también la frustrada licitación de la hidrovía, la autopista fluvial por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas en los ríos Paraná y Paraguay. Se trata de la concesión para el mantenimiento con un mayor calado y balizamiento de la vía navegable troncal de estos ríos.
Es la tarea que permitiría agilizar la logística y por ende bajar costos de producción y mejorar los valores de exportaciones de granos y subproductos del complejo cerealero oleaginoso agroindustrial argentino, básicamente radicado en lo que se llama el Gran Rosario. Un solo oferente sobre 11 interesados, acusaciones cruzadas entre empresas y el gobierno, dieron como resultado la anulación de la licitación y el mantenimiento de un problema, el logístico, cuya solución vuelve a postergarse, perjudicando a buena parte de la economía nacional. Estos son algunos de los temas que surcan el horizonte informativo agroalimentario de estos días. No son los únicos. Los incendios en las provincias de Corrientes, Río Negro y Chubut, y la falta de rentabilidad en productores yerbateros en Misiones y frutícolas en Neuquén y Río Negro son otros temas, otros aspectos de la actualidad informativa agroalimentaria que podrían agregarse. Son temas obviamente que iremos encarando semana a semana en esta nueva temporada, la octava de AgroATP, que iniciamos en Radio Chacra, Spotify y en nuestro canal de YouTube. Estamos comenzando AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Emisión número 311 de este sábado, 15 de febrero de 2025. Muchas gracias por acompañarnos. En instantes saludamos a nuestro primer invitado. El tema del que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en AgroATP comenzó ya hacia finales del año pasado, pero en las últimas semanas se ha profundizado más. Me estoy refiriendo básicamente a las empresas del ámbito agroindustrial, agroalimentario, que están en problemas financieros, que se han presentado en concurso de acreedores. Hay ejemplos como en el caso de Surcos, como en el caso de Los Grobo, como en el caso de Sancor, u otras empresas también de la actividad, que tienen estos problemas y están desarrollándose la actividad en un contexto complicado. Para saber por qué pasa lo que pasa y cómo puede evolucionar esta situación en lo que resta del año, que es por cierto un tiempo importante, lo hemos convocado a Sebastián Senesi, quien es director del programa de agroalimentos y agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y tiene la gentileza de atendernos. Sebastián, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo andás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. A vos por el tiempo. Bueno, un poco yo dejé planteado el tema en la introducción. Me gustaría saber cómo lo estás viendo vos desde una especialidad como la tuya, los agronegocios, en la Facultad de Agronomía de la UBA. Bueno, a ver, primero todos sabemos que durante los últimos 12 meses y a partir del cambio de política con la presencia de Milei en el gobierno, se terminó una etapa donde, digamos, casi continuamente en los últimos 20 años, independientemente de las banderías políticas, cada un determinado periodo de tiempo había un proceso evaluatorio, ¿no? Y esos procesos de evaluatorio, de alguna manera, lo que hacen es justamente generar un formato, un modelo de negocio en el cual lo financiero, por decirlo de alguna manera, termina teniendo más peso que lo económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un gran negocio comprar barato, ¿sí? en términos relativos, esperar que haya una apreciación, digamos, del valor posterior a una evaluación y muchas veces esa evaluación lo que hace claramente es minimizar, ocultar ciertos problemas que puedan existir en la gestión propia de cada una de las organizaciones, ¿sí? Claramente, a partir del modelo económico en el cual estamos nosotros hoy viviendo, claramente la competitividad de los negocios, de los modelos de negocio, ya no está en ese apalancamiento financiero, en esa relación de comprar barato para esperar la devaluación y vender más caro, sino que empiezan a jugar otro tipo de variables, donde claramente una de ellas, y entiendo yo la más importante, es la productividad, es decir, cuánto obtenemos, ¿sí? Por unidad de producción, ¿sí? Cosa que hasta en los últimos 20 años, digamos que esa productividad no era tan tenida en cuenta, sino que
como dije, lo importante era poder obtener plata barata para después valorizarla en alguno de esos procesos de evaluatorio o a través justamente de plata barata que en definitiva pagábamos todos los argentinos con tasas que eran irrisorias, ¿no? Entonces, seguro. hoy nos encontramos en una situación de vuelta donde la productividad, esto de buscar rendimientos, buscar eficiencia y eficacia en términos productivos, no solo en la producción primaria, sino también de transformación, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Digamos que el ambiente o el proceso inflacionario que se vivía en la Argentina, de alguna forma permitía, y voy a usar una expresión muy coloquial, barrer la suciedad bajo la alfombra, ¿no? Sí, muchos autores, digo, no me quiero poner en académico, si bien lo soy, No, pero muchos lo podés autores hacer. hablan de la competitividad genuina y la competitividad artificial, ¿no? Y la competitividad artificial en sus extremos, y como vivimos nosotros aquí en extremos en la Argentina, bueno, es ese proceso evaluatorio permanentemente que parece, un día somos pobres, al otro día somos ricos, en un proceso por ahí de 24 horas. Lamentablemente muchos a veces son más pobres y otros son más ricos, pero claramente cuando miramos los modelos de negocio a nivel mundial, claramente los países, las empresas, las organizaciones buscan generar variables que hagan a esa competitividad genuina y no a esa competitividad artificial provocada por el tipo de cambio, básicamente. Bien. Ahora, estas empresas que hoy están en problemas, adolecen en este momento con el actual esquema económico de falta de productividad por cuestiones propias, intrínsecas de la gestión de negocios, o porque todavía la estructura de costos en la Argentina y una serie de cuestiones como la cuestión fiscal le están jugando en contra. A ver, desconozco las causas Sí. en profundidad, ¿no? Pero digo, hoy, sin poner nombres propios, pero hoy un distribuidor de agroquímicos hoy, bueno, probablemente compró a un valor definido, ¿sí? Esperando, digamos, que haya un proceso, no esperando, pero compró un valor que hoy ese valor no lo sostiene el mercado, ¿no? Entonces es muy difícil hoy, puntualmente en el negocio de los agroinsumos, es muy difícil porque tenés una compra cara, si querés, en términos de dólares, una compra cara. Hoy el mercado no te tracciona, es un mercado que el año pasado fue un mercado de 4.500 millones y hoy es un mercado de 3.500, o sea, tuviste una desvalorización de 1.000 millones en un año, con precios en dólares a la baja y vos compraste caro, con lo cual, y sin posibilidad de apalancarte financieramente, digo, ¿no? Entonces, hoy en ese rubro, ¿sí? En particular, esa es una problemática que de acuerdo a la sanidad o la salud que tenga tu compañía, tu empresa, vas a poder hacer más frente a la situación o vas a tener algún problema más grave. El otro punto que siempre hay que tener en cuenta son los precios, ¿no? Estamos ante un momento donde los precios en términos generales, los precios de los productos agrícolas en términos generales son bajos en comparación con otros años, ¿no? Entonces, eso también le da un ingrediente, te diría, picante para poder hacer esa salsa, y está picante la salsa. Está picante. ¿Cómo ves que, como última pregunta y ya para ir cerrando, Sebastián, cómo ves que puede evolucionar esto en los próximos meses, en lo que resta de este año que recién comienza el 2025? Bueno, lo primero que tenemos que esperar es que siga lloviendo. Es importante que los efectos de la sequía que tuvimos, hoy mayoritariamente gran parte de nuestra zona productiva está en situaciones de promedio, digamos, y un poquito por debajo del promedio, con lo cual esperemos que haya la menor merma posible en cuanto a la producción. Y de vuelta, nuestra recomendación o lo que nosotros siempre planteamos es que estamos ante una situación macro, un modelo económico en donde tenemos que ser muy cuidadosos en los procesos, muy cuidadosos en los costos. Ya no tenemos las posibilidades, o al menos hasta el día de hoy, digo, ¿no? No pongo las manos en el fuego por nada, pero ya no tenemos ese apalancamiento financiero o esa posibilidad concreta de evaluación. Digo,
no lo sé, con lo cual tenemos que profundamente trabajar en aspectos que hagan a lo que podamos plantear en producir más con menor costo posible. Sebastián, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. No, un placer, Gastón, y que sigas bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sebastián Senesi, director del programa de agronegocios y alimentos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, pasaba por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y nuestro canal de YouTube, donde también somos AgroATP. Seguimos en AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar y en streaming a través de YouTube y en Spotify, donde también somos AgroATP. Vamos a hablar en estos próximos minutos de la producción porcina en la Argentina, la carne de cerdo que sigue creciendo año a año en cuanto al consumo, es la tercera carne en importancia en cuanto a consumo de proteína animal y que, por supuesto, como todas las actividades, tiene su desarrollo, sus pros, sus contras, sus vicisitudes. Para ilustrarnos de la producción porcina en la Argentina lo convocamos un especialista, Juan Luis Uccelli, el titular de la consultora JLU, quien, como siempre, nos recibe y está atento a nuestras invitaciones para participar del programa. Juan, bienvenido. Feliz año a AgroATP por Radio Chacra en Internet, YouTube y en Spotify. ¿Cómo estás? Hola Gastón, un gusto, feliz año, un gusto empezar un año nuevo, después de tantos años que nos conocemos, pero bueno, la historia menos mal que se renueva, nosotros nos envejecemos, pero la historia se renueva y tenemos que poder hacer y que contar. Así es, así es. Bueno, y ya que estamos iniciando un nuevo ciclo, una nueva temporada en AgroATP, estamos a poco de comenzar el año, ¿cómo cerró el 2024 para la actividad porcina? ¿En crecimiento, como yo me animé a decir al comienzo de la nota? ¿Con qué números, si podemos dar 2 o 3 numeritos que ilustren lo que ha pasado el año pasado con los cerdos en el país? Para ser rápido, podemos dividir el tema económico en dos partes, un primer semestre muy malo, un segundo semestre muy bueno, y el resultado, cuando uno hace la toma de los 12 meses, fue un año bueno, inclusive mejor que en el 2023. O sea, a pesar de haber tenido 6 meses muy malos, los 6 meses muy buenos fueron extremadamente buenos, y entonces mejoramos de una forma importante en el resultado económico. Eso por un lado. Sí. Crecimos en la oferta de carne y crecimos en el consumo per cápita y somos, como bien vos decís, la tercer carne ya de hace varios años. Cuando empezamos con esta historia, que yo empecé en el 2020, 2020 no, 2000, 1999, 2000, estamos, ya uno se equivoca con tantos años. Sí. En el 2000, 2001 estábamos en 4 kilos y éramos la cuarta carne porque la tercera era el pescado, con 7 kilos. Claro. Hoy estamos muy, muy afianzados en la tercer carne con 22 kilos y medio y vamos a un crecimiento que va a ser cada vez mayor y posiblemente en algún momento nos encontremos con nuestros primos los vacunos dentro de 8 años, 9 años, tanto porque yo creo que el consumo de vacuno va a bajar en Argentina y el consumo de porcino va a subir en Argentina. Ya descartamos que la número 1 va a ser la carne aviar, ha llegado y para quedarse. El año pasado, discúlpame que te corte ahí, el año pasado la carne aviar superó por primera vez, creo que en la historia, a la carne vacuna en el consumo por habitante y por año, ¿no? Ahí hay unas dudas, yo creo que hace 2 o 3 años la había superado, pero como es un tema muy, muy sensible para varias partes de la Argentina, que en el país del asado la carne de pollo se consuma más. Yo creo que se ocultó eso y este año, no lo pudieron ocultar. Mismo el dato de carne vacuna, hay diferencias, algunos hablan de 47 kilos y medio, 48, y otros hablan de 44 kilos. Yo soy de los que creen que el pollo hace rato que está arriba, pero el pollo tiene un límite que son los 50 kilos. Eso es sabido, ¿no? Es muy difícil que pase de ahí. Lo que pasa es que la carne vacuna viene bajando. Y con esto no digo que vamos a bajar la producción de carne vacuna, sino creo que vamos a aumentar la exportación. Y al aumentar la exportación se va a condicionar el consumo. Algo que pasó en países como Uruguay y no generó ningún problema. Y está las otras carnes para suplantar, o sea, está la carne de cerdo, la carne ovina y otras carnes que pueden entrar en el juego y ocupar ese lugar y de repente los argentinos tener un
la posibilidad de comer Sí. varias carnes en la semana. O sea, no Claro, depender como cuando éramos chicos, que sí, se sí. consumía 3 o 4 veces y hasta 5 veces por semana carne vacuna. Claro, además en la Argentina todavía existe, y me parece que va a ser difícil que cambie, que uno dice o se habla de comer carne y la gente piensa automáticamente en la vacuna, y todas son carne, la porcina, la aviar, la de pescado, pero bueno, es un tema cultural. En números, ¿cuántos kilos por habitante y por año de carne de cerdo ha consumido el argentino el año pasado? El año pasado cerramos en diciembre con 22 kilos y medio. Por eso es un crecimiento interesante, de los cuales 20 kilos más o menos son como carne fresca y el resto chacinados, aclarando siempre que la cantidad que consumimos de chacinados estuvo cerca de los 7 kilos y medio, pero de eso solamente 2 kilos y medio son carne de cerdo, el otro son otras carnes y otros productos. Bien, 22 kilos y medio y pollo y carne, vos lo debes tener claro, quedaron en 40 y tantos cada uno, ¿no? El pollo está casi en 49 kilos y medio y la Sí. carne en 48 kilos, algo así, el dato oficial. Y vuelvo a repetir que es un tema muy Sí, espinoso y muy difícil de hablar discutible, porque sí. es mojarnos la oreja en el país Bueno, del asado, donde sí, irónicamente el plato que más consumimos los argentinos no es el asado, es la es la, milanesa. es la milanesa, sí, correcto, es correcto, sí. Es Bueno, pero nos mintieron un montón de años. vamos a los datos duros, dejemos esas picas futboleras, si querés, de asado y demás. Cantidad de cabezas porcinas en la Argentina en producción. ¿Hay Mira, datos de esto? la cantidad de cabezas aproximadamente son 5 millones y Ujú, medio, según cómo se sí. tome, pero Ujú, faenamos el año pasado 10 millones a 10 millones 500 mil cabezas. sí. Tenemos un número interesante, puede ser 370 mil cerdas en producción y tenemos más o menos 1.800 establecimientos productores de cerdos, pero con una Ujú, aclaración, 82 representan más del 50% de la faena del país. O sea, hay un principio de concentración, estamos lejos todavía, no llegamos al ajá, tema de la avicultura que está bastante sí, que es más. concentrado, Sí, claro. pero nos alejamos tremendamente de lo que es la producción vacuna, donde todavía sigue siendo bastante atomizada. Bien. Dos últimas preguntitas cortas, Juan. En estos últimos tiempos el gobierno actual ha liberado importaciones de alimentos, también ha liberado, entiendo, formas o ha agilizado formas de control de la calidad de los alimentos. Creo que ustedes del sector porcino, o vos del sector porcino como consultor, estás observando eso con una cierta preocupación. ¿Qué pasa con esa cuestión? Se dice que, bueno, si los alimentos vienen aprobados por determinados países, la Argentina se los dejaría entrar porque son países que tienen controles confiables. ¿Es algo así? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué es lo que propone el gobierno y por qué desde la actividad alimenticia hay alguna preocupación? La resolución es la 35/2025 que sacó el nuevo ministerio que maneja el señor Sturzenegger, Sí. y decide que algunos países determinados son preferidos, una palabra que uno la relaciona con un producto rebosador para milanesa, pero Sí, son sí, sí. preferidos. Ujú. No sabemos por qué, no, qué nos dieron ellos para que ser preferidos, no lo conocemos. Y estos países son Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Ujú. Zelanda y Unión Europea. Y el Sí, problema que hay acá es que estamos delegando el control del producto en el país de origen y claro. podemos traer, y acá siempre voy a hablar de esto, y lo que no entiendo es cómo el resto de las actividades no se dio cuenta de este pequeño detalle, podemos Ujú. traer leverboots o un queso muy Sí, rico de Alemania. Y en sí, Alemania hace muy poco hubo aftosa. O claro. sea, ese pequeño detalle, pero al ser un producto terminado y venir Ujú. envasado, ya está, ya lo controló alguien y no hay ningún problema. O sea, nosotros como el país es preferido, nosotros lo reconocemos. Cosa que Sí, nunca vamos a lograr que nos pongan en un listado de preferidos a nosotros del SENASA. sí, O sea, sí, sí. nosotros para entrar en el mercado de cualquiera de estos mercados preferidos, tenemos que Ujú. ir de Buenos Aires a Luján de rodillas rezando el rosario. Y no sé si lo vamos a lograr. Bien, bien. Por último, desafíos y limitantes para el porcino, para la actividad porcina en este 2025 que estamos comenzando. Pase lo que pase, el sector va a crecer.
Puede crecer más o puede crecer menos. Yo creo que el desafío pasa porque el gobierno cumpla parte de lo que dijo en su momento, que es bajar impuestos, y aparte impuestos distorsivos, entre ellos el IVA a inversiones, que complica mucho las nuevas inversiones que hay que hacer, y después ser competitivos. Simplemente, no, yo creo que Argentina es muy competitiva. Creo que los argentinos somos resilientes, pero el sector porcino es muy resiliente y hace 24 años que venimos creciendo. O sea, todos los años crecemos, con buenas, con malas, con mejores, con peores, pero todos los años crecemos. Por eso este año la idea es que vamos a crecer con una base del 6%, similar a la del año pasado, y un posible aumento a un 8, un 9%. Y si tuviéramos las condiciones, podemos crecer un 15%. O sea, ahí estamos dando la idea de que no solo podemos aumentar la producción para el mercado local, sino fundamentalmente para la exportación. Para traer los dólares para pagar la deuda. Sí, correctamente. Hay que exportar más. Nos quedó el tema afuera, pero lo trataremos en otras notas durante el año. Juan, gracias por este tiempo. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gastón, a tus órdenes, que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias. Juan Uccelli, el titular de la consultora JLU, especializada en temas porcinos, pasada por AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar y en YouTube, por streaming y en Spotify, donde también somos AgroATP. AgroATP en la presentación de Expagro 2025 aquí en Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires. Diego Abdo, gerente de comunicación y marketing exponencial de Expagro. Bienvenido al programa y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos, Gastón, por acompañarnos y felicitaciones por el nuevo proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, edición número 18, si no me equivoco, de Expoagro. ¿Cuáles son las principales novedades dentro de un crecimiento que es, digamos, imparable para la muestra, ¿no? Año a año. Bueno, dentro del crecimiento imparable que decías vos, por ejemplo, este año tuvimos la gran novedad de que ya en noviembre pasado estaba completamente vendida la exposición. Más de 600 empresas van a participar, empresas de maquinaria agrícola, de insumos, de servicios, empresas relacionadas con la ganadería, obviamente las semilleras, algunas van a venir con sus cultivos en pie, con los plots, y obviamente startups, universidades, bueno, todo el mundo de Expoagro cada vez más amplio y con muy buenas expectativas. Bien, han dando una vuelta de tuerca, si se quiere, o una mayor, digamos, focalización en el tema de Aptech, con un pabellón especial, con un sector especial. Sí, está en la carpa Aptech Telecom. Van a participar alrededor de 30 empresas, entre universidades, startups, Aptech. Es un espacio que ha crecido mucho, que va en línea con uno de los ejes transversales de la exposición de este año, que es la tecnología, que es la inteligencia artificial y la robótica. Todo eso va a estar en gran parte de los contenidos, desde el Tecnódromo, hasta una charla en particular que se llama Eureka, hasta, por ejemplo, distintas charlas de jóvenes. Bueno, esa va a ser, digamos, las temáticas que van a estar traspasando casi toda la exposición. Bien, la cuestión de los jóvenes, ¿es nuevo en Expoagro esto o ya viene de años anteriores? Mirá, siempre buscamos alianzas. Este año tenemos una alianza con la Universidad de Córdoba. Es la primera vez que trabajamos con ellos. El ciclo de jóvenes lo veníamos haciendo. La particularidad de este año es que va a estar muy enfocado en la tecnología. Muy enfocado en la tecnología vinculada con la inteligencia artificial. Para eso van a venir especialistas de la misma universidad, obviamente van a venir parte de los alumnos de la Universidad de Córdoba, y bueno, y nada, es una gran parte de los contenidos que trabajamos con Expoagro juegan un papel muy importante las asociaciones, las entidades como el INTA, como la Universidad de Córdoba, como APRESID, forman una parte muy importante de contenido porque son los especialistas también. Bien, un tema que me llama la atención de lo que presentaron hoy acá es este llamado Club del Riego, un tema tan crucial para la producción agropecuaria como es el agua. ¿Por dónde va a pasar la temática de este contenido, de este sector de la muestra? Bueno, por un lado va a haber especialistas que van a hablar acerca de la importancia del riego y dar su visión del riego, de lo que sucede hoy y de las posibilidades a futuro. Muy vinculado con la pampa húmeda, pero sabemos que también el riego está muy vinculado con la economía regional y con todo lo que sucede en el país. Por otro lado, dentro de este club de riego, de este panel de disertantes también, va a haber los mismos disertantes de las empresas que participan de Expoagro, que van a estar contando sus novedades y brindándole la posibilidad al productor agropecuario de que pueda encontrar posibilidades de compra ajustadas a su medida y a su producción. Bien, y en materia ganadera, la novedad mayor es la exposición de Brasfor este año. En materia ganadera, sí, la exposición ha crecido muchísimo dentro del ambiente ganadero. Este año
Estamos muy contentos porque Bradford, que es una raza muy típica del NEA y del NOA, va a estar llevando a cabo Expo Bradford Avanza por primera vez, no solamente en el Agro, sino en la Pampa Húmeda. Así que estamos muy contentos de esta exposición que va a haber remates, juras, va a haber también charlas. Como siempre, el resto de los días van a estar las asociaciones Angus, Brangus y Hereford, también con charlas y disertaciones y con la posibilidad de degustar también carnes típicas de estas razas. Bien. Por último, algo que no te haya consultado, que quieras destacar o agregar, Diego. Mira, el tecnódromo es algo que a mí me gusta siempre destacar, lo trabajamos mucho. Andrea Fiadone es la encargada de los contenidos de Expo y es el lugar que creo que nos diferencia con respecto a otros eventos. Más de 30 empresas van a tener más de 30 maquinarias en movimiento durante estos 4 días, así que les recomiendo que vayan a verlo. Técnicos del INCA, Presid, técnicos independientes van a estar dando charlas, lo más importante y lo diferenciar con las máquinas en movimiento, así que están todos más que invitados. Bueno, 11 al 14 de marzo, predio ferial y del Autódromo San Nicolás, allí nos encontraremos entonces. Exactamente, y muchas gracias por la nota, por haber venido y obviamente te esperamos, Gastón. Gracias a vos. Diego Abro, el gerente de comunicaciones y marketing de Expo Agro, pasada por Agro ATP a través de www.radiochakra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos Agro ATP. Seguimos en Agro ATP a través de www.radiochakra.com.ar y en streaming a través de YouTube, y por supuesto todo está grabado y todo queda también como Agro ATP en Spotify, donde también estamos allí cada semana. En este primer programa del año vamos a encarar la cuestión política en este año electoral que ya ha comenzado. Recordemos que en octubre habrá elecciones generales de medio término, legislativas, y para ver cómo se planta el agro frente a los políticos, frente al gobierno en este año que estamos iniciando de alguna manera, la vamos a convocar a Florencia Ricciuti. Ella es directora legislativa de la Fundación Barbechando, la entidad que hace lobby, en el mejor de los sentidos, en el Congreso de la Nación para impulsar los proyectos que favorecen al agro y para frenar a aquellos que lo podrían perjudicar. Florencia, bienvenida a Agro ATP por Radio Chakra en Internet, en YouTube y en Spotify. ¿Cómo estás? Hola Gastón, un gusto. Gracias por convocarnos. Bueno, igualmente para nosotros, Florencia. Bueno, iniciado el año legislativo, quizás en estos próximos días, ¿no? Porque va a iniciarse el 1 de marzo en las ordinarias, en las extraordinarias en estos días ya de febrero. Pero más allá de esto, me interesaría conocer cómo están viendo desde Barbechando el inicio de la relación política entre el agro y el gobierno, sobre todo porque la relación agro-gobierno, por alguna razón que muchos sospechamos y otros deben saber mejor, comenzó por ahí este año temprano, 15 o 16 de enero, el gobierno le dice, bajamos las retenciones y se supone que era para recaudar dólares que el gobierno necesita. ¿Cómo están viendo ese punto de inflexión de enero y lo que pueda pasar en lo que viene en este año 2025 en la relación política agro-gobierno? Bueno, claramente que fue una medida que está esperando todo el sector agropecuario y que obviamente fue muy bien recibida, pero tenía que ver con una necesidad de alivio porque básicamente las pymes lo estaban necesitando. Así que desde ya que se celebra la iniciativa, pero siempre desde Barbechando vamos a insistir con empoderar ese Congreso de la Nación y que sea a través del Congreso de la Nación donde se establezcan las políticas públicas y las reglas de juego de largo plazo. Por eso nosotros seguimos diciendo que es urgente empezar a pensar en un cronograma de la baja para eliminar definitivamente las retenciones, mal llamadas retenciones, los derechos de exportación, que son un mal impuesto, y que claramente que en el ámbito del Congreso de la Nación es donde finalmente se tiene que terminar de dar esa hoja de ruta para poder terminar con este principal problema que hoy por hoy tiene el sector agropecuario. Así que obviamente lo recibimos con celebración, pero con ganas de que este año finalmente se empiece a dar ese debate. Bien, ¿hay algún proyecto de ley que disponga o justamente llegado el caso determine que los derechos de exportación sean una facultad exclusiva del Congreso y se la quite del, si no entiendo mal, código aduanero, que es el que actualmente utilizan los ejecutivos de cualquier signo político para cobrar las retenciones a gusto y gana? ¿Hay algún proyecto en ese sentido en el Congreso, en las comisiones, en los diputados?
Proyectos de derechos de exportación, de eliminación, hay varios. En líneas generales se encara por dos lados. Por un lado, por la propuesta de baja. Ahí en líneas generales siempre hay una coincidencia que es, todos están a favor de eliminar los derechos de exportación. Después, obviamente, el debate interno es cómo. Pero encontramos hoy por hoy hay unos 4 o 5 proyectos vigentes. Pensemos que está terminando todavía el año legislativo y arranca nuevamente el periodo del 1 de marzo, donde empiezan de vuelta a reflotar todos los proyectos y las iniciativas. Entonces, hoy por hoy aproximadamente hay 4 o 5 proyectos de distintos legisladores, varios que hacen la propuesta de baja de derecho de exportación y siempre vienen de la mano de eliminar el famoso 755 del Código Aduanero, que lo que permite es delegarle la facultad al Poder Ejecutivo. Igual, déjame aclarar, Gastón, que es muy importante que, más allá de que existe ese Código Aduanero que permite que el Poder Ejecutivo pueda manejar los derechos de exportación, eso no puede hacerlo sin una delegación de facultades del Congreso de la Nación. Así que si no existe esa ley, de hecho, hoy por hoy, ¿qué pasa si cuando termine junio y el decreto que fue publicado por el gobierno llegue a su fin? ¿Qué pasa? ¿Se pueden volver a subir las retenciones mal llamadas? Yo a priori te diría, no se pueden volver a subir. ¿Por qué? Porque aparte no hay ley que permita aumentar el tope. No sé si te acordás que también en la época de Alberto Fernández, un tope de 33%, ¿no? Famoso tope del 33%, y por hoy no hay ni ley de tope, ni tampoco facultad delegada. Por lo cual, claramente que la pelota está del lado del Congreso. Las facultades delegadas, esto te lo pregunto porque no lo recuerdo y sería bueno que ustedes que están en el tema lo recordaran a través tuyo. ¿La ley bases no supone facultades delegadas? ¿La ley base que tanto le costó al gobierno de Milei sacar el año pasado? Tiene facultad delegada, pero no en términos de delegación de derechos de exportación. Bien, hay uno de los primeros artículos principalmente vinculado a lo administrativo. Perfectamente. Y más allá del tema retenciones, que por ahí fue la excusa o el disparador, ¿no? Es un tema, un caballito de batalla del agro todo el tiempo, en el reclamo, digo. Y de los legisladores, por suerte. Sí, también los legisladores, pero digo, los legisladores que tienen vinculación con el agro, porque otros legisladores por ahí no están tan en tema. Ustedes se han encargado de que cada vez más legisladores entiendan lo que le pasa al agro con los derechos de exportación. Pero te preguntaba, Florencia, ¿cómo están viendo la inserción del agro en la batalla electoral que ya prácticamente ha comenzado, con las internas, con los políticos que saltan de un partido a otro, con toda una cuestión que lamentablemente, digo lamentablemente porque me parece que se pierde mucho tiempo en la cuestión electoral que no se ve reflejada en la gestión, lo digo como ciudadano, ¿cómo ven lo que va a pasar este año en la relación agropolítica y agrogobierno? Serían dos canales en clave electoral. A ver, por mi parte me voy a encargar, si querés, del ámbito legislativo, que al menos yo te puedo contar que en Barbechando encontramos muchísimo asilo y de parte de todos los partidos políticos. No sé si conocías que en Barbechando hace ya 2 años empezamos a conformar el espacio legislativo del agro, es decir, los legisladores del agro que justamente son no los vinculados exclusivamente al agro. Hay de esos, obviamente están casi todos, o sea, los Alfredo de Ángel y Atilio de Benedetti son parte, pero también están todos aquellos que provienen principalmente de provincias, ni hablemos de zonas productivas, que naturalmente es como, una vez me decía una diputada, yo salía de mi casa y me chocaba con un maíz. Bueno, está lleno de legisladores de ese estilo, que no por tener campo, no por ser ingenieros agrónomos o ser productores agropecuarios, quieren que al campo le vaya bien. Entonces, esos legisladores hoy por hoy existen en el Congreso de la Nación y pueden dialogar entre ellos más allá de las diferencias partidarias. Después, obviamente, Gastón, no te voy a negar que cuando se prende la cámara quizás actúan distinto, pero lo que sí me atrevo a decir es que no dicen algo distinto a lo que nos dijeron y hay una comulgación de la mayoría de los partidos en estar trabajando con el sector agropecuario. Obviamente lo primero que necesitan es conocer la agenda y empezar a encontrar de nuestro lado una agenda propositiva, y no que lleguemos al Congreso de la Nación exclusivamente, como decimos nosotros, cuando ya está todo incendiado, que normalmente ya es tarde. Entonces, y obviamente en el año electoral siempre se traslada al Congreso de la Nación, no lo vamos a evitar, y en el medio, imagínate, si paso sí, paso no. No hace falta que nos proyectemos cómo puede llegar a ser ese escenario más o menos para abril, mayo.
Pero por suerte, al menos en el agro, los legisladores se atreven a decir, acá no hay diferencias, o al menos no hay grandes diferencias que uno diga, bueno, yo no me puedo sentar con vos en la misma mesa. De hecho, vinimos de hacer un viaje a Brasilia con 23 legisladores, todo el arco político, desde Unión por la Patria hasta La Libertad Avanza. Correcto. Por último, tengo un minutito nada más para concluir la nota, Florencia. ¿Cuál es la agenda legislativa que está proponiendo Barbechando o que está priorizando Barbechando entre los proyectos que están en las comisiones de Senado o de diputados? Bueno, obviamente esto empezamos también a trabajarlo intrasector, y trabajamos muy bien con las cadenas, con las técnicas y cooperativas. Primero y principal, la eliminación de los derechos de exportación. Esto que anunció el gobierno y que obviamente esperamos que logre su vía legislativa para que se termine de dar ahí el debate y que terminen de desterrar con ese mal impuesto. Otro tema es la no intervención de mercados, parece algo obvio, pero en Argentina, y bueno, particularmente el sector agropecuario está acostumbrado a tener mercados intervenidos, así que lo que buscamos ahí es que justamente no pueda ningún funcionario de cuarto grado poder intervenir un mercado de la noche a la mañana y que obviamente eso significa condicionar quizás 10 años de negocio a futuro. Otro de los temas es el seguro multirriesgo o seguro agrario, el tema buenas prácticas agropecuarias y, para terminar, propiedad intelectual de la biotecnología o la famosa ley de semillas. Un poco más, ¿no? Si querés una vueltita más de rosca a la vuelta de semillas. Eso es lo que tenemos en agenda. No podemos dejar de lado, obviamente, el tema biocombustibles, por demás importante, que ahí también está muy metido en la agenda del Congreso de la Nación, y esperamos que el año que viene tengamos alguna posibilidad de que estos proyectos puedan empezar a moverse. Por lo pronto, ojalá que la prioridad sea derechos de exportación. Florencia, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Lo mismo, un gusto, muy buen año. Igualmente, muchísimas gracias. Florencia Ricchiuti, directora legislativa de la Fundación Barbechando, pasada por AgroATP, así se dice, y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y en YouTube por streaming, donde también somos AgroATP. Último bloque de este AgroATP de hoy para compartir noticias y comentarios, contarte en primer término que se conoció el 13º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, la plaga, el insecto, la chicharrita que difunde en el maíz, que transmite en el maíz la enfermedad del espiroplasma y que tantos problemas trajo la campaña pasada. Este año la situación viene bastante mejor, dice el informe que la presencia de chicharritas aumentó, como se esperaba, pero está muy lejos la situación, muy lejos de la de hace un año. Dice que casi llegando a la mitad del verano, el 13º informe de la Red Nacional de Monitoreo del Dalbulus maidis registra un incremento previsible de la presencia de la plaga con dos buenas noticias. Las poblaciones son muy inferiores a la de esta altura del año hace un año y la intervención temprana está mostrando eficacia. Por ello recomiendan intensificar el monitoreo y, si es necesario, implementar estrategias de control químico para contener el crecimiento de la plaga y mitigar posibles daños. La información da cuenta que el monitoreo se hace cada 15 días, en este caso fue del 24 de enero al 7 de febrero en 410 localidades de la Argentina y 13 de la República Oriental del Uruguay. Cambiamos de tema, en este caso para contarte que la empresa Ledesma, en una campaña récord, produjo 129.500 toneladas de cítricos, 24% más que el año pasado, cuando la cosecha había alcanzado 104.400 toneladas. Del total producido, el 49% fueron naranjas, 30% limones y 21% pomelos, porcentajes similares a los del año pasado. Este volumen proviene de plantaciones propias que la empresa tiene en Jujuy y Salta y otras que arrienda en la provincia de Tucumán. Dice la información que la mejora fue posible debido al clima, con mejores lluvias, luego de 3 años de sequía y gracias al trabajo de renovación de plantaciones que realiza la empresa. Todos los años la empresa renueva 5% de las 3.000 hectáreas de cítricos que tiene en Jujuy, un proceso que demora 2 años de vivero y 4 años de crecimiento para dar resultados visibles. Hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Este es el momento de nuestra despedida, el momento de ir a la música, pero no sin antes agradecerte a vos por habernos acompañado, a Radio Chacra por el espacio y a José Luis García Britos por la puesta al aire de cada semana. Nos vamos con música, como siempre,
Hoy la despedida es con Bersuit Vergarabat, La Bersuit, un grupo de rock argentino formado en 1988 en el barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Su éxito se dio a finales de la década del 90 por combinar el rock con la cumbia, el tango, la murga, el reggae, el folclore y el candombe. Y también su éxito se debe a sus letras, con letras muy críticas de la política y de la sociedad. Se convirtió La Bersuit en uno de los grupos más importantes del rock argentino y latinoamericano. La banda tuvo un receso entre 2009 y 2011, año en que volvió a los escenarios sin la presencia de Gustavo Cordera, su voz líder fundacional. Actualmente la banda está compuesta por Juan Subirá en teclados y voz, Carlos Martín en batería, René Céspedes en bajo, Daniel Suárez en voz, Alberto Verenzuela en guitarra y voz, Nano Compoliete en guitarra y coros, Juan Bruno en guitarra, Manuel Urión en percusión y Germán Sbarbati en voz. Entre 1998 y 2016, la banda grabó 13 álbumes de estudio. Actualmente está de gira por distintas ciudades de la Argentina y en abril próximo va a participar del Quilmes Rock y del Varadero Rock. Nos vamos entonces con La Bersuit y un tema del álbum Hijos del Culo del año 2000 que se llama Toco y me voy. Disfrútalo, pasala bien. Te deseo que esta semana tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Chao, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el juego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Cual sea el color, toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pintan la cara, hoy no me voy a achicar. Aunque me muerda la pena, no voy a llorar. Si ha terminado el festival, en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final, en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy,
Esto fue Agro ATP, historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país para conocernos más entre nosotros y tender puentes entre campo y ciudad. Agro ATP, información agroalimentaria apta para todo público, con Gastón Guido por Radio Chacra.